Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos en esta segunda charla del ciclo de webinar organizado por el Comité Académico de Laboratorio de Envase, Empaque y Embalaje de la Universidad de La Salle Bajío. Tengo el gusto de presentar a la licenciada Lorena Corano Juárez, quien nos acompaña en representación de la maestra Raquel Hernández White, quien por causa de fuerza mayor no pudo estar presente con nosotros. Me permito presentar una breve reseña curricular de nuestra ponente de honor. Lorena es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha capacitado en neurociencia aplicada a las ventas y liderazgo de alto desempeño. Cuenta con diplomados en publicidad y comunicación aplicadas a medios digitales y en el diseño de estrategias de envase. Actualmente dirige Conecta, empresa especializada en el diseño y producción de proyectos de comunicación gráfica, coordinando procesos desde su conceptualización hasta la optimización de los recursos en su producción. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Le cedo el micrófono y la pantalla a la licenciada Lorena Corano. Hola, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, gracias por invitarme a dar un tema que me apasiona y que ha regido los sistemas de impresión toda mi vida laboral. Efectivamente, mi recorrido ha sido en los sistemas, en los medios de impresión. Yo soy diseñador gráfico, posteriormente me dieron la oportunidad de estar en el área de preprensa y diseño de una litográfica hoy en día muy grande, de ahí mi parte técnica, y posteriormente la inquietud de hacer mi propio negocio, pues me llevó a la parte de producción. Entonces, precisamente, pues tengo un recorrido en todos los ámbitos de este medio. Y bueno, ya entrando al tema, comparto la presentación y bueno, nuestro tema es sistemas y procesos de impresión en la industria del envase. Pues aquí cabe mencionar o cabe preguntar por qué son tan importantes los sistemas y procesos de impresión. Pues esta imagen la elegí precisamente por eso, porque yo imagino un supermercado en blanco donde a lo mejor vayamos por un yogur y no sabemos, agarramos el mismo envase y lleguemos a casa y nos preguntemos ¿qué nos toca? ¿Qué nos tocó de sabor o qué nos tocó, si nos gustó, si no nos gustó y al otro día regresamos como consumidores y no sabemos distinguir esta parte? Precisamente la impresión establece y le da diferencia a la marca y le ayuda a alcanzar a su mercado objetivo. Ahora el producto tiene que ser un equilibrio entre funcionalidad, estética y comunicación que debe leer el consumidor. El producto ya debe de ser un todo. Y esto, para solucionar esto, nos ayudan los sistemas de impresión. Precisamente las características particulares de cada proyecto o las necesidades de nuestros clientes, ya sea calidad, tipo de sustrato, número de ejemplares, forma, función, exige el sistema de impresión más apropiado, lo que esto provoca que conozcamos las cualidades y el funcionamiento de los sistemas de impresión. Como introducción, bueno, con la era digital, obviamente, como tema de la expográfica, que no tiene mucho, bueno, el año pasado, pues el tema era ver si realmente iban a desaparecer los medios impresos, pero obviamente esto no va a pasar, porque todavía hay mucho ámbito en el recorrido, todavía tenemos mucho que recorrer, todavía precisamente nos cuestionamos dónde podemos aplicar estos sistemas de impresión. Y bueno, en mi experiencia he hecho estos grandes sectores de dónde nos podemos encontrar con los medios impresos. En el branding, que es parte de la marca, que es más el corazón ideológico de la marca, obviamente en la cadena de envasado, en la publicidad y en el punto de venta, que a pesar de que el punto de venta
es parte de la publicidad, bueno, por su proceso sí quise apartarlo en un grande sector. Y bueno, el tema de hoy nos tenemos que enfocar en la parte de la cadena de envasado. Y bueno, los eslabones, como ya los conocemos, es el envase, el empaque y el embalaje. Obviamente en todos ellos, los medios impresos son de gran apoyo. Por ejemplo, la revolución digital, pues no ha sido la excepción para los medios impresos y eso nos ha permitido mejorar los procesos de producción y así tener mayor calidad, estética del trabajo, además un mejor aprovechamiento y reducción de tiempos y así tener un mayor volumen de trabajo por un costo más reducido. Hoy en día se clasifican los sistemas de reproducción en análogo y digital. Claro, algunos que empezaron como análogos, como el offset, el hueco grabado y la flexografía, ya ahora tienen su parte digital y eso nos ha permitido que, pues, precisamente optimicemos tiempo y costos. En esta ocasión lo que vamos a ver son el offset, el hueco grabado o también conocido como rotograbado, la flexografía, la prensa digital. Y bueno, no quiero dejar de mencionar que hay otros sistemas de reproducción que a lo mejor no intervienen la tinta, pero sí nos puede ayudar para identificar nuestros envases, que es el grabado láser, ¿por qué no el bordado, la sublimación, la serigrafía, la tampografía, los realces o grabado en seco o bajo relieve y el hot stamping? Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en los tres grandes monstruos de la impresión. Para conocer un poco de este sistema, obviamente, pues necesitamos conocer el proceso de impresión. Obviamente, cada uno de ellos tiene su proceso de impresión, pero bueno, ahorita lo vamos a ver como una generalidad. El flujo de trabajo del proceso de impresión, obviamente, el primer eslabón es el cliente. Ya el cliente tiene comunicación ya sea con el diseñador o con el impresor, o el diseñador le da los artes finales al impresor para que esto los prepare y los mande a preprensa. Ya hay diseñadores, o más bien, hoy en día los diseñadores ya deben de contar con todas esas herramientas o exigencias para poder reproducir lo que están diseñando. Porque, bueno, sí es importante que el diseñador conozca cómo entregar y optimizar para obtener la calidad deseada en el producto final. Y preprensa, bueno, ya se encarga de algunas condiciones para que pasen a prensa. Cada sistema de impresión, como es offset, flexografía, hueco grabado, serigrafía, tiene su preprensa especial y sus condiciones especiales. Entonces, pues preprensa se encarga de la planeación, de la separación CMYK o si hay algunas tintas directas, si el trabajo está a muy buena resolución, a la planeación y debe de considerar los acabados y, bueno, obviamente el elemento tiene que preparar el elemento para la reproducción. En este caso, por ejemplo, para Opsen, son placas de aluminio. Para la flexografía es un cliché. Para el hueco grabado es un cilindro de cobre y, bueno, en este caso la serigrafía es una malla de cera. Entonces, eso es la primera diferencia que tenemos en la parte del offset, de la flexografía, del hueco grabado y de la serigrafía. Empieza desde nuestro flujo de trabajo. Y obviamente preprensa ya pasa este elemento para reproducir y ya prensa se encarga de calibrar, del control de las tintas, de la preparación del papel, para ya tener un producto terminado. Y bueno, obviamente prensa, ya que está nuestro pliego impreso, pasa a acabado para tener un producto final muy óptimo.
¿Vamos bien o voy un poquito rápido? Muy bien. Pues ya que entendemos este flujo de trabajo, obviamente, pues la preprensa es especial para offset. La prensa tiene que tener condiciones de cada sistema de impresión, igualmente los acabados. No es algo como estandarizado, más sí el flujo del trabajo. Bueno, entonces, pues empecemos con las características del offset. Por ejemplo, en el offset, aquí vemos este esquema. Esta es nuestra placa que la imagen, bueno, la placa está constituida por una emulsión, la cual la placa es de aluminio, como ya lo había comentado. Esta placa de aluminio tiene una emulsión que se quema a través de un láser, que se llama, esta máquina que hace eso se llama directo a placa. Eso pues obviamente nos permite pues ya mejorar bastante la calidad de este sistema de impresión, porque ahí donde está nuestro 40%, nuestro 100% de nuestros mediotonos o colores, pues obviamente ya está perfectamente calibrada esta máquina para reproducirla. Esta placa se monta en la parte del rodillo y posteriormente hay otro rodillo donde tiene una mantilla. Arriba está la charola de descarga de tinta, la placa se llena de tinta, la transmite a la mantilla y la mantilla la transmite al papel. Este es como el resumen de lo que hace la máquina de offset. Bueno, ya como definición, en este sistema se usan placas de superficie plana y se usa tinta con base de aceite y agua, por lo que la imagen que se imprime recibe la tinta, el resto absorbe el agua, así la imagen entintada es transferida a otro rodillo con la mantilla que lo transfiere al sustrato a imprimir para ver plasmada la imagen. Y por ejemplo, aquí hay una máquina para que conozcan un poquito más de la tecnología de la prensa plana. Esta es una máquina de 4 cabezas de offset. En cada cabeza se sitúa cada una de las tintas, por ejemplo, cian, magenta, amarillo y negro. Y esta se llama prensa plana porque trabaja a través de un pliego. Sí hay offset que se llaman rotativas y trabajan a base de bobinas, pero precisamente por la revolución de la revolución digital, pues sí nos ha cambiado los volúmenes de producción en este caso. O sea, sí nos ha permitido, o sea, la revolución digital sí nos ha limitado a que ya la impresión ya no se imprima con tanto volumen, pero precisamente también se ha modificado para que salgan nuevas tecnologías con la parte digital, que posteriormente la vamos a ver. En esta máquina, por ejemplo, ya hay 6 cabezas que pueden meter a línea lo que son las 4 titas de selección más una directa. Entonces, más acabados que son barnices de máquina. Entonces, eso optimiza muchísimo, muchísimo los tiempos de producción y, por supuesto, costos para el cliente. Entonces, eso ya nos permite también tener muchísima calidad. Y bueno, ya hay máquinas obviamente con más cabezas, pero bueno, ya es una inversión bastante amplia. Y bueno, actualmente no se utiliza tanto, sino que tienes que ver también la parte de costos para el cliente. Entonces, las cualidades del offset en este tipo de impresión, bueno, son de tiradas o tiros de impresión de medias a grandes. Tiene una gran cantidad de formatos que podemos usar y bueno, los sustratos también, la gama que se puede meter a este tipo de máquinas es muy amplia. Debido a, bueno, o sea, precisamente lo que comentaba hace un rato, todo esto nos permite calidad, rapidez, un costo en las tiradas de medias a grandes. Ya si es un tiro chiquito, pues sí,
no convendría este sistema de impresión. Y bueno, en cuanto a calidad de imágenes, el offset es muy fiel. Podemos alcanzar, digo ahorita a lo mejor se oye un poco técnico, el 175 líneas, 200 líneas, 300 líneas por pulgada. Sabemos que este sistema se rige a base de puntos y de una roseta. Esta es el tamaño del punto y la cantidad de puntos que vamos a encontrar por líneas por pulgada. Entonces, actualmente la calidad de la imagen es, o sea, no la percibimos por nada del mundo a ojo normal. Tenemos que hacer uso de cuentahilos. Pues obviamente la calidad de la imagen se compone de los cian, magenta, amarillo y negro, y estos 4 colores se unen con un ángulo en las 4 cabezas o en los 4 colores. Entonces, esto quiere decir que la calidad de impresión pues es casi fotográfica. Los sustratos, bueno, son muchísimos los que podemos contar con este sistema de impresión, que pueden ser papeles, cartulinas, cartón, Tyvek, polímeros, polipap y hasta metal. Solamente que en metal, bueno, obviamente las máquinas se modifican para que entre este grosor y o sea, como que se especializan y se modifican estas máquinas de offset para el metal, se especializan. Entonces, por eso una máquina normal de offset no puede meterlo directamente, no todas las litográficas lo pueden meter, entonces, porque precisamente la máquina se modifica para que se pueda meter. Bueno, sí hay algunos límites de gramaje, pero se pueden lograr cosas muy buenas. Por ejemplo, en papel podemos meter hasta 350 gramos y en cartulinas podemos meter hasta 24 puntos. Las tintas, como les comentaba, depende la capacidad del impresor, pero por lo regular el óptimo o el más usado en México es que tenemos 6 colores que pueden ser todas las tintas directas, pero pues usualmente es el CMYK, 2 tintas directas y el barniz de máquina en línea. Entonces, como les decía, esto nos optimiza. Y bueno, el offset convive con diversos acabados, o sea, podemos tener recubrimientos, barnices, laminados, empalmados, plastificado, encuadernados, suajes, y bueno, eso nos da muchísima variante para tener muchas aplicaciones. Y pues conectar precisamente el producto con nuestro cliente con una buena comunicación. El formato que nos permite el offset es una área máxima de 70 por 1 metro y nuestro formato mínimo es de 45 por 30 centímetros. Entonces, bueno, una buena planeación nos hace un buen aprovechamiento de papel para que nuestro cliente tenga un buen aprovechamiento de estos tiros. Y bueno, la impresión de offset es mucho más rápida, ya que el proceso de preparación de placas comparado con otros sistemas que ahorita vamos a ver, que es el hueco grabado y la flexografía, pues sí, es mucho más rápido. Por ejemplo, el hueco grabado, para mandar a hacer un rodillo, no hay quien haga aquí en México rodillos de hueco grabado. Se mandan a hacer a China, por ejemplo, y se tarda por lo menos ellos 8 días en este proceso. No en el proceso de impresión, sino en el proceso tan solo de hacer el cilindro para impresión. Bueno, los productos y aplicaciones más comunes que podemos encontrar, que podemos hacer en el offset, es papelería, folletos, manuales, brochure, libros, empaques, cajas plegables, cajas rígidas, etiquetas, cajas, estuches. Tenemos muchísima gama en la que podamos encontrar las tiras impulso,
que este es otro sustrato que es polímero, se puede imprimir PET, polipap o poliestireno. Entonces, esto ya nos permite una buena resistencia para nuestros exhibidores. Y bueno, actualmente ya lo permite la impresión en offset. Antes no, solo tenían que haber sido papeles estucados o con alguna emulsión, pero ahora ya se pueden los polímeros. Entonces, pues obviamente, pues ha avanzado esta parte de la impresión y bueno, las tecnologías también se han puesto al día. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, seguimos con el hueco grabado o rotograbado, que este es un gran monstruo, le llaman el gorila de la impresión, porque bueno, él ha dominado muchísimo mercado, sobre todo en el empaque flexible. Y bueno, aquí era lo que mencionaba hace un ratito, para este sistema se tiene que hacer este cilindro de cobre, se graba, hay 3 maneras de grabarlo, pero el principal es el láser. Se hacen diminutos puntos en el rodillo para crear la imagen. Posteriormente, se monta en la máquina, se entinta y ya imprime el papel. Este es un esquema donde tenemos el rodillo que es grabado. Y bueno, este sistema se caracteriza precisamente por eso, porque son pequeños huecos, por eso se llama hueco grabado y es donde se deposita la tinta para poder reproducirla en el papel. A diferencia del offset, que es una placa de emulsión y es totalmente lisa. Y bueno, eso. El hueco grabado consiste concretamente en la impresión mediante unos cilindros de núcleo de acero y cubierto de cobre con unos huecos muy pequeños grabados mediante tecnología láser. El rotograbado es un método de impresión en bajo relieve. Y estos son unos ejemplos de la tecnología del hueco grabado. Estas máquinas son igual de robustas que una de offset, pero bueno, este tiene la característica de que trabaja a base de bobinas de papel o de sustratos. ¿Cuáles son las cualidades? Bueno, el cilindro es muy duradero y eso nos permite tiros muy grandes. El deterioro de ellos, bueno, por más que pase el papel, pues va a ser nulo. Entonces eso nos significa volumen de impresión y a la par, bueno, ofrece ya hoy en día muchísima calidad. El sistema de impresión es más costoso, por ejemplo, que el de offset por el tipo de maquinaria y por toda la preparación que tiene que tener como les decía, en los rodillos de principio no se hacen aquí, se mandan a hacer a empresas especializadas de rodillos y bueno, por el tiempo de proceso, por el coste de estos materiales que se necesita para impresión, pues no hace un proceso ni rápido ni barato, pero sí es bastante costeable para volúmenes muy grandes. Bueno, como les decía, es uno de los sistemas de impresión más utilizados en la actualidad, sobre todo en el mercado de empaque flexible. La calidad de la imagen, bueno, aquí es sorprendente porque las máquinas hoy en día han avanzado muchísimo, sobre todo en las de hueco grabado, precisamente porque entran mucho en la industria del alimento. Entonces, sí podemos encontrar hasta 600 líneas por pulgada, pero bueno, no se requiere tanto, sí se necesita una preparación especial de la máquina y los más usados son 250 y 300 líneas en este sistema de impresión. Y bueno, en materiales, pues sí podemos, como ya habíamos comentado, se usa a través de bobinas, se puede meter papel, cartulinas, plásticos, metalizados, celofanes, y bueno, se usa para materiales especializados en grado alimenticio.
Entonces, ya los materiales o sustratos que ya se usan en este sistema de impresión ya son más especializados. Las máquinas son muy robustas y te aguantan hasta 8 colores, que son CMYK más 2 tintas Pantone, y puede tener la opción, bueno, si el proveedor lo tiene, el que se imprima frente y vuelta en el mismo tiro de línea. Entonces, también en este tipo de máquinas podemos incluir algunos acabados como suaje en línea o barnices en línea. Los formatos, bueno, aquí también es impresionante cómo ha avanzado la tecnología porque pueden ser bastante anchas. Admiten, por ejemplo, bueno, se ha visto, la estándar es de un metro con 20 centímetros, pero pues se han visto máquinas que imprimen desde 30 centímetros haciendo calcomanías o hasta 3 metros haciendo cajas. Imagino las cajas de las pantallas, por ejemplo. Entonces, pues esta tecnología la verdad es que ha tenido mucha variable en cuanto a formatos y en cuanto a, pues, a los diversos acabados. Y bueno, algunas de las aplicaciones que vemos en este sistema, pues obviamente es papelería, folletos, termoencogibles, empaque flexible, muchos polímeros, disculpen, mangas, tapas para contenedores, las bolsas o pouch o doll packs, las tapas, banderolas, los envoltorios. Entonces es una gama impresionante de productos que podemos lograr con este sistema de impresión. Y bueno, flexografía tiene muy similar principio al hueco grabado, pero aquí trabajamos como si fuera un sello, es alto relieve. Entonces el sistema es un poco diferente, pero tiene el mismo principio de los dos anteriores. Lo que aquí hace la diferencia es que aquí en el offset se hace placa, en el hueco grabado se hace un rodillo un cilindro, perdón, un cilindro, y acá se hace un cliché. Y es un sistema de impresión en alto relieve. La analogía es como si fuera un sello. Y la tecnología también es muy variable. Puede haber máquinas pequeñas con formatos pequeños o máquinas impresionantemente grandes para formatos mucho más amplios. Bueno, aquí la ventaja es que también los sustratos pueden ser en bobina y pueden ser flexibles. Y bueno, a diferencia del hueco grabado, los tiros pues son de medianos a grandes. La desventaja es que no encontramos la misma calidad que en el hueco grabado. Y bueno, sus placas o sus clichés son mucho más baratos que en el hueco grabado, pero no más baratas que en el offset. Es un sistema de impresión simple, pero pues este sistema se requiere un estricto control de calidad porque por los materiales o por la característica de los materiales flexibles, pues tiene que ser muy cuidado en todo el tiempo del tiro. La calidad de imagen, a diferencia del hueco grabado, por ejemplo, aquí alcanzamos 150 líneas, 175 líneas y hasta 200, pero el más usado es 175 líneas. Y bueno, aquí los sustratos pueden ser o los absorbentes como el papel o no absorbentes, que usualmente lo que se usa más precisamente son los polímeros en este sistema de impresión. Y efectivamente también es variable dependiendo el proveedor, pero podemos alcanzar hasta 8 colores en línea, que son los 4 colores de selección, más tintas directas, más barniz. Y bueno, aquí también podemos hacer estaciones de acabado con eliminación de esqueleto o barnices.
Se puede invertir también para permitir la impresión por ambos lados. Y bueno, como sus tintas son de secado rápido por los sustratos que no son absorbentes. Y bueno, los acabados también son especializados por el rubro que toca este tipo de aplicaciones para este sistema. La prensa puede permitir también en formatos una amplia, como lo había mencionado antes con el ejemplo de las máquinas, puede ser formatos chiquitos o formatos muy amplios. Es muy variable la longitud de la capacidad de esta máquina. Y bueno, aquí los ejemplos, podemos hacer bolsas de polietileno, de papel, mucho etiquetado. Aquí usualmente se hace más el etiquetado de refrescos, de vinos. También se pueden hacer el termoformado para los packs. Inclusive, bueno, ya una tecnología y bueno, ya con la marca de Tetra Pak, es el método que utiliza Tetra Pak para este tipo de impresión. Y en prensa digital, bueno, quise diferenciar con la impresión digital porque, bueno, impresión digital podemos encontrar desde la impresora láser que tenemos en casa, pero ese es por el sistema o los pasos que tenemos de imprimir de la computadora a la impresora, pero realmente la prensa digital nos domina más a una parte de impresión a bajo volumen y ese es el tipo de máquina, este es el flujo muy rápido que es de la computadora. Ya se pasa, obviamente sí tiene que pasar por un departamento de preprensa, pero prácticamente el archivo pasa a la impresora, pero es ese tipo de capacidad de impresoras, no es como la que tenemos en casa. Esta nos permite volúmenes amplios, bueno, volúmenes bajos, no como en el offset, más amplios si tuviéramos una impresora en casa a mucho bajo costo. Es un proceso que consiste en la impresión directa de un archivo digital a papel. Y esta es unos ejemplos de máquina. Por ejemplo, HP, que ha dominado el mercado en competencia con Xerox, ha avanzado bastante. Aquí también hay algunas estaciones, por ejemplo, esta es la estación de papel que alimenta la impresora. Y bueno, también se puede hacer como más grande con estaciones de acabados, como engrapados o doblados. ¿Cuáles son las cualidades? Bueno, este proceso es el ideal para proyectos de impresión de bajo volumen y tiempos de entrega sumamente cortos, ya que las ventajas que ofrece la disponibilidad casi inmediata, o sea, tú te presentas con tu archivo y te lo imprimen de inmediato. Claro que por la carga de trabajo no es lo real, pero se puede. Pues no se requiere tiempo de secado, se puede imprimir frente y vuelta. Y bueno, se puede imprimir tiros desde una hoja. Solamente el formato área máxima y un gran impedimento es que el área máxima de impresión es 30 por 44. La calidad de imagen aquí, bueno, no se mide en puntos como los anteriores sistemas, pero asimila un 175 líneas por pulgada. Aquí se mide diferente, pero asimila bastante bien o alcanza bastante bien a la calidad del offset. Y bueno, se pueden imprimir también sustratos muy diversos, pero aquí también hay una limitante. Se puede imprimir hasta cuchés de 350 gramos o cartulinas solamente de 14 puntos, a diferencia del offset que imprimimos hasta 24 puntos. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en estos sustratos sí existe una gama especializada para este tipo de tintas y para este sistema de impresión. De hecho, hay marcas que ya sacaron su papel especiales. Claro que entra, pero no rebasando esos grosores. Y bueno, si el impresor lo permite hacer muestras y pruebas con algunos papeles especiales, pues se puede hacer y se logra un buen resultado siempre y cuando la tinta ancle al sustrato. Bueno, las tintas también hay limitantes, solamente se pueden imprimir
4 colores de selección. Y aquí la única tinta directa que existe para, por ejemplo, materiales transparentes, existe la tinta blanca. Aquí se puede imprimir frente y vuelta, como ya lo había dicho, y bueno, también puede convivir con diferentes acabados como laminados, barnices, los encuadernados. Y bueno, aquí la gran ventaja de esta máquina es que puedas hacer los cambios que tú quieras. Aquí se permite, por ejemplo, personalizar nombres, meter el cambio de diferentes sabores, por ejemplo, en etiquetado, a lo mejor meter folios, las direcciones. Antes se usaba mucho para personalizar lo que eran la publicidad que te llegaba de banco, que tenían tu nombre. Aquí, bueno, con ayuda del offset y personalizando en la parte digital, pues era muy buen complemento. Y bueno, o sea, a pesar del tamaño, a pesar de las tintas, podemos lograr una inmensidad de aplicaciones. Empaque, obviamente que no tenga la resistencia, puede ser empaque chiquito, algunos estuches, etiquetado. Como puedes personalizar, puedes hacer el tiro muy corto y hacer inclusive las cosas muy personalizadas, tus tarjetas de presentación, algunas fajillas, folletos, cuadernos personalizados para las empresas con los interiores personalizados, y puede ser muy, muy bajo volumen. Entonces, realmente es muy buena herramienta para el envasado. Y bueno, creo que por ahorita sería todo, al menos que quieran que detallemos más alguno de los segmentos anteriores o algunos de los sistemas anteriores. Yo espero indicaciones. Perdón, no escucho. ¿Todo bien? Perdón, tenía el micrófono deshabilitado. Tenemos un par de preguntas. Yo les voy a solicitar que sus preguntas y comentarios las hagan a través del chat. Y por lo pronto tenemos dos que voy a ir leyendo y con muchísimo gusto voy moderándolas. La primera dice, buen día, esos cilindros de hueco grabado, ¿en qué tamaño son? Diámetro, longitud, material y por qué solo se hacen en China. Bueno, son de núcleo de metal y están recubiertos por cobre. El tamaño y la longitud depende mucho de lo que vamos a imprimir y de la capacidad de la máquina de proveedor. ¿Por qué se hacen en China? Por la tecnología, que es muy costosa. Entonces hay empresas especializadas a solamente hacer este tipo de rodillos, hacer este tipo de grabados, porque es muy minucioso y bueno, obviamente las imprentas que tienen la parte de hueco grabado no invierten esta tecnología por lo costosa que es, entonces se respalda con una pues empresa especializada en esto. Muchas gracias. Lore, también nos están preguntando si sería posible que proporcionáramos esta presentación. Eso sí lo dejo a su criterio. Yo con mucho gusto trabajé para el público y yo con mucho gusto lo haría. Yo lo dejo a criterio de ustedes. Por supuesto que lo haríamos, si ustedes lo permiten. Muchas gracias, Lore. Entonces, ponemos a su disposición el correo electrónico de Infolab E3, calle.edu.mx, en caso de que requieran la presentación y con gusto podríamos hacerla llegar. Déjenme revisar si tenemos más preguntas. Tenemos un par.
Bien. Preguntan, nos dicen, hola, nosotros actualmente imprimimos directamente en nuestro envase plástico de polipropileno con tampografía. Para este tipo de impresiones directas en el envase, ¿qué tipo de impresión recomiendas? Para el polipropileno, ¿dijo? Sí. Imprimen directamente en envase de plástico de polipropileno con tampografía y preguntan en este tipo de impresiones directas al envase, ¿qué tipo de impresión recomiendas? Bueno, depende mucho la cantidad que quieran imprimir, porque bueno, la tampografía es una muy buena solución para tiros muy cortos, lo que es la tampografía y lo que es la serigrafía. Pero ya a partir de, no sé, 5,000 tiros para arriba, tiene que ser la flexografía. Y si ya, o sea, ya por ejemplo un impresor de hueco grabado te pide mínimo hasta 10,000 unidades a veces, y eso es como un mínimo. Entonces depende mucho de su producto y de cómo lo quiera lanzar y de dónde lo quiera posicionar. Si ya tiene esta producción, esta capacidad de producción para invertir en una impresión con mayor volumen, pues tal vez podría empezar por flexografía, y ya si aún crece más para mejorar sus costos, puede ser el hueco grabado. Pero tiene que ser volúmenes. Y ella la tiene que analizar muy bien por el volumen que ella posiciona su producto. Bien, voy a aprovechar para poner el correo electrónico que ya les mencionaba para cualquier solicitud y con muchísimo gusto les podemos enviar la presentación. Por lo pronto no tenemos otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta. ¿De qué tamaño son los huecos de los rodillos en hueco grabado? Híjole, son micrométricos. O sea, yo aquí puse una analogía, pero esto se ve con un cuentahilos. Y bueno, ya el grabado es láser, híjoles, no sé decirle como una medida y cómo se mide, pero es, híjoles, es, no sé, híjoles, es muy difícil decirle, pero es muy similar al offset, por ejemplo, de 175 líneas, es micrómetros, ¿no? Aquí yo puse una simulación del punto, pero eso tiene que tener herramientas especiales para poderlo ver al ojo. Gracias. Hay otra pregunta. Dice, ¿nos pueden proporcionar marcas de las máquinas? Híjoles, bueno, es que cada máquina, cada sistema de impresión, por ejemplo, le puedo decir algo muy rápido en offset, Heidelberg o Komori hace muy buenas máquinas para offset, y creo que también hace ahí para flexografía. Híjoles, pero es que creo que esa parte depende mucho de los formatos, de la capacidad de volumen o de la capacidad de inversión. Entonces sí hay muchísimas opciones también de maquinaria y de tecnología. Más bien como que se han centralizado y se han especializado, ya sea por formatos o por lo que quieras imprimir. Si te quieres especializar en cajas o si te quieres especializar en empaque flexible. Entonces sí hay variedad en máquinas. Por ejemplo, en digital está la HP o la Xerox. Y es que sí hay muchas en flexo y muchas de hueco grabado que ahorita son alemanas, japonesas y hasta chinas ya hay, pero son muy variables. Bien. Hay otra pregunta. ¿Qué procesos de impresión y papeles se suelen utilizar en el etiquetado de bebidas alcohólicas? Bueno, usualmente se usa la flexografía
Y bueno, la flexografía ya dependiendo del proveedor, pero él puede meter hot stamping, realzados, papeles especiales, y hay una gama de papeles especiales, hay unos que tienen como hasta la apariencia de madera para etiquetas de vino, y hay una gama especializada para etiquetas de vino, y es un catálogo de papeles para flexografía. Muy bien. Que lo puede, o sea, perdóname, también, o sea, podemos hacerlo si son volúmenes cortos en digital, por ejemplo, o si es etiquetado manual en offset, pero si ya tienen una etiquetadora automatizada, pues obviamente flexografía es lo ideal. Muchas gracias, Lore. Si hubiera alguna pregunta o algo que tuvieran interés de conocer más a fondo, pueden escribirnos en el correo que ya anotamos en el chat y con muchísimo gusto podemos darles respuesta. Aprovechamos también para hacer un pequeño anuncio. La próxima semana, precisamente el jueves también a las 7, tendremos el siguiente webinar de este ciclo que va a atender el siguiente tema: envase, empaque y embalaje en la industria cosmética. Está por aparecer el banner en pantalla y aquí les dejamos también el enlace para poder registrarse. No sé si tenemos una nueva pregunta en lo que sigue el banner. Nos piden, si fuera posible, Lore, Sí. compartir algún dato de contacto tuyo. ¿Lo puedo compartir? Sí, ¿O si tú no ustedes lo tienes proporcionan? inconveniente. Se pueden dirigir con nosotros también, no hay ningún problema, y con muchísimo gusto, si tú nos lo autorizas, podemos compartirlo. Sin También, problema, claro que sí. con mucho gusto lo podemos hacer al correo electrónico que ya está público aquí en el chat. Hay una nueva pregunta. El agradecimiento nada más. Por lo pronto, creo que no hay más preguntas. Muy bien. Pues entonces, creo que por lo pronto sería todo por este webinar. Queremos agradecerte nuevamente, Lore, por tu aportación, que me parece que es muy valiosa. Seguramente habrá preguntas todavía que iremos atendiendo en el correo electrónico y pues nada más que un profundo agradecimiento. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Digo, he asesorado a muchísimos clientes, pero bueno, esto es nuevo para mí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Espero no haber ido como tan rápido. Y bueno, el tema me apasiona. Claro que cuando quieran estoy súper pendiente de cualquiera de ustedes, tanto de la universidad como de todos sus participantes. Muchísimas gracias. Linda noche. Bien, pues muchísimas gracias a todos por la atención. Seguimos en este ciclo de webinar de Ingeniería Diseño del Empaque, Envase y Embalaje. Y bueno, pues no se pierdan de los anuncios que están apareciendo constantemente en el Facebook, en la universidad, por parte de posgrados, de las facultades de Diseño, de Ingenierías y de Tecnologías de Información. Y cualquier duda o cualquier información que requieran, con muchísimo gusto estaremos pendientes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.